Buenas tardes, estimados alumnos. Les habla la doctora Ruth Olazábal Peraltilla. El día de hoy vamos a tratar sala de operaciones, equipos e instrumental anestesiológico. La sala de operaciones o quirófano es la sala donde su nombre lo dice, se va a desarrollar la intervención quirúrgica que requiere un paciente. Se recomienda tener requisitos mínimos, como es una superficie no menor de 30 metros o más de 35 metros. La sala de operaciones va a requerir una eficiencia, el uso de protocolos de acuerdo a las diferentes especialidades, un rendimiento óptimo. Se requiere además de la aplicación y el buen uso de las normas para conseguir una anestesia y una cirugía segura. En el centro quirúrgico, el jefe es el anestesiólogo, el cual hace la planificación de corto y largo plazo, el mantenimiento de todo centro quirúrgico, con el conocimiento de los objetivos del hospital, la supervisión constante y la organización de las instalaciones quirúrgicas. Como ya sabemos, el centro quirúrgico es una área totalmente restringida, cuyo fin es darle la seguridad al paciente, evitando una infección y logrando una cirugía y anestesia segura. Asimismo, la jefatura de centro quirúrgico va a desarrollar una programación diaria, consultas preanestésicas, verificación del inicio de las intervenciones quirúrgicas, asimismo el desarrollo de estas a su cabalidad, la posible presencia de cirugías adicionales, las suspensiones que se pueda presentar en el transcurso del día, el uso efectivo y correcto del quirófano y garantizar la presencia del personal necesario. Una buena planificación sanitaria, acreditación, licencia, realizar una buena economía y buen uso del personal y la tecnología son requisitos indispensables para un buen funcionamiento de un centro quirúrgico. El centro quirúrgico también posee una zona de almacenamiento de insumos médicos. El centro quirúrgico o quirófano tiene como antecedente una aula de anatomía en el año de 1660. Esta aula de anatomía fue usado como el primer anfiteatro quirúrgico, eso en Padua, en Italia. Gracias al desarrollo de la cirugía y a la introducción de la anestesia, como habíamos dicho en la historia de la anestesia. La utilización del quirófano en forma óptima tiene que tomar en cuenta el número de casos, la utilización correcta del personal y equipo, valorar los costos. Asimismo,
determinar el número de horas que funciona el quirófano y programar las intervenciones quirúrgicas de acuerdo al tiempo que se puede usar el quirófano. Tenemos en consideración que en toda sala de operaciones vamos a ver disposición. Una sala de operaciones tiene que tener una buena disposición. La disposición no es al azar, es tomando en cuenta los parámetros básicos de toda sala de operaciones. Acá tenemos la mesa de operaciones, la mesa del instrumental, la zona de los equipos, la área de circulación. Una sala en vacío, mesa de operaciones, equipos, mesas, área de circulación. Sala de operaciones ocupada por paciente, el equipo o personal quirúrgico, el material a usar y otros. Y siempre vamos a tener una área que va a existir y que tenemos que tomar en cuenta al entrar a sala de operaciones. Es importante considerar que en sala de operaciones existe muchas conexiones eléctricas, muchos aparatos eléctricos y asimismo el paciente tiene conexión a aparatos eléctricos. Por lo tanto, debe existir en sala de operaciones una toma de tierra que va a permitir las descargas eléctricas que vayan a esa zona. Acá vemos graficado el paciente en la mesa de operaciones y todas las posibles conexiones eléctricas. Vemos acá el ejemplo de este bisturí eléctrico que va a estar en contacto con el paciente, que es otra forma en que el paciente va a tener conexión con la electricidad. La corriente permitida es de 10 microamperios. El paciente puede tener marcapaso, tiene catéteres, puede necesitar de sangre, siempre necesita de soluciones salinas o cloruro de sodio, que son también transmisores o conductores de electricidad. Acá tenemos el ejemplo de un marcapaso en un paciente que ingresa a sala de operaciones, que necesita un marcapaso siempre, ya sea porque ha tenido bradicardia o ha tenido una alteración del nódulo auriculoventricular. Acá tenemos un paciente con catéter. Ambos van a conducir electricidad en el paciente a dosis bajas. Acá vemos soluciones salinas, como es el cloruro de sodio. Vemos sangre. Vemos una vía o un equipo endovenoso cercano o central y otro equipo endovenoso periférico. Vemos cómo los líquidos que atraviesan a través de estos equipos van a ser conductores
de electricidad también. Tanto el marcapaso como el electrocardiograma puede tener interferencia eléctrica durante la cirugía. Muy importante tomar en cuenta. Las interferencias se pueden producir por varios motivos, para lo cual debemos de estar siempre en la expectativa y colocar en forma adecuada los dispositivos como son el electrocardiograma, los catéteres estar libres de contacto con líquidos extras, ¿no? Y monitorizando la actividad cardíaca en el paciente. Para lo cual es importante saber que los dispositivos en el paciente pueden sufrir de desconexión, contacto inadecuado o tener gel insuficiente, ya sea por el uso repetitivo de, por ejemplo, de esta placa, el uso repetitivo de estos electrodos, se acaba el gel, entonces no va a haber buena transmisión y puede haber disfunción de electrodos. También se puede producir quemaduras. En el caso que no haya buena cantidad de buena colocación de estas placas, por ejemplo, o no haya buen contacto con la piel, o esté introduciéndose a través de entre la piel y la placa líquidos. A veces dejamos de lado el control de estas placas y un riesgo es la quemadura. Es importante considerar la humedad, la temperatura en la sala de operaciones. Acá vemos la humedad debe ser del 50%, la temperatura del 21 grados centígrados y en los quemados la consideración debe ser temperatura mayor de 27 grados centígrados, considerando que un quemado no tolera bien la hipotermia. Hay trastornos en el consumo de oxígeno, la respuesta catabólica es aumentada y se presentan alteraciones de la coagulación. Es importante en sala de operaciones considerar la ventilación y el ruido. La ventilación se ayuda con el sistema de aire laminar y el ruido permitido es menor de 80 decibeles. Se ha hecho estudios donde el ruido puede influir en la capacidad de eficiencia mental en el personal que trabaja en sala de operaciones. Los peligros que puede haber en sala de operaciones, y hemos visto incendio, explosiones, vapores, humos, gases residuales, gases corporales. Hemos visto la disposición en el quirófano o en sala de operaciones. Vamos a considerar dos áreas importantes. El área estéril, que es la mesa de operaciones, y el personal del equipo quirúrgico. Además, el instrumental quirúrgico, la mesa del instrumental quirúrgico y el personal que desarrolla el acto quirúrgico.
Ahora vamos a ver la parte no estéril. El coche de anestesia, la máquina de anestesia, el área de los desechos y el área de la circulación. La asepsia se debe considerar para el paciente las manos de los operadores, la ropa del personal que va a intervenir en la cirugía, la mesa, los equipos. La buena eliminación de los desechos y la circulación en sala de operaciones. Es muy importante tomar a consideración la circulación en sala de operaciones. Igualmente, tomar en consideración que los gérmenes gram negativos son en mayor porcentaje los que podemos encontrar en sala de operaciones, en los catéteres intravenosos, y debemos tomar en cuenta siempre esta fórmula, que la infección es igual a la virulencia más la cantidad menos la resistencia. Por lo tanto, la asepsia esterilización debe ser en forma correcta. Considera también que en esta cantidad, en esta fórmula, estamos nosotros. Mientras más personas seamos, hay más contaminación, más probabilidad de cometer errores, ¿no? En esta parte, está el buen lavado de manos, el buen lavado de los equipos, el uso de los catéteres. Acá. En esta parte está la característica del germen, la resistencia del germen. Entonces acá las personas es muy importante como fuente de infección, el instrumental y los equipos a usar. Ahora, tenemos técnicas para lograr asepsia. Ustedes ya habrán leído sobre el uso de estos agentes antisépticos. Solamente para nombrarles en forma general, el alcohol etílico, que viene de 70 y 90%, es mejor usar el de 70%. El alcohol isopropílico al 70%. El alcohol yodado. Los detergentes, como es el digluconato de clorhexidina, el sablón, que es una mezcla del digluconato de clorhexidina más cetrimida, y los jabones, que son germicidas y bactericidas. Usamos para el correcto lavado de manos, sabemos muy bien que para el correcto lavado de manos usamos una técnica con pasos a seguir. Para la esterilización del instrumental, tenemos el autoclave, el calor seco a altas temperaturas, el óxido de etileno y una máquina como esta, máquina que se llama Esterrad, que usa el peróxido de hidrógeno, sobre todo para el material termosensible. Otras consideraciones, vamos a tener en cuenta que usamos otros materiales que son desechables, ¿no? Jeringas, guantes, sobres,
tubos. Ahora, es muy importante el uso de informes anestésico o registro anestésico. Para el anestesiólogo es muy importante el informe o registro anestésico. Es un documento legal. ¿Qué registra? El nombre del paciente, cirugía y anestesia usada, asimismo, fármacos empleados, el inicio y fin de la cirugía, el inicio y fin de la anestesia y el comportamiento de las funciones vitales. Asimismo, es muy importante tener un documento de la cirugía y anestesia segura en sala de operaciones. Son documentos muy importantes que se usan como registros en sala de operaciones y que van a formar parte de la estadística en centro quirúrgico. Ahora vamos a hablar de la sala de recuperación posanestésica que se encuentra cerca al quirófano. Como su nombre lo dice, es para los cuidados posanestésicos. Funciona durante las 24 horas del día. El paciente que se traslada de sala de operaciones a recuperación siempre será llevado por el anestesiólogo. El personal que trabaja en recuperación está 24 horas del día. Ahora vamos a pasar a equipo e instrumental de anestesia. Es importante conocer que todos los gases se almacenan en balones a altas presiones. Igualmente, debemos de conocer que existen colores universales para estos balones. Ejemplo, balón verde, oxígeno, balón azul, óxido nitroso, balón plomo, el gas carbónico, el balón negro, blanco o amarillo para el aire comprimido y el balón negro también para nitrógeno. Como les decía, acá existe el gas a altas presiones. Por lo tanto, ustedes miren, todos los balones tienen una llave de seguridad y un manómetro que va a regular a alta presión. Acá tenemos un amarillo y acá vemos el manejo de la válvula reguladora de presión. En la unidad de recuperación, como hemos visto que está cerca a una sala de operaciones, donde se recibe al paciente posanestesia, debe existir ventiladores, ya sea a volumen o a presión, que permita administrar una ventilación mecánica a un paciente que lo requiera. Tenemos de importancia en la anestesia los vaporizadores. Su nombre lo dice, vaporiza. Tenemos el alotano, el sevoflurane, el isoflurano. Estos tres ejemplos de anestésicos son líquidos. Estos líquidos van a ser introducidos en su respectivo vaporizador.
Luego serán convertidos en gases y junto con el oxígeno llegarán al paciente. De esta manera conseguimos la anestesia. Ahora bien, vamos a hablar de las mascarillas. La mascarilla son dispositivos que van a permitir administrar oxígeno al paciente que aún conserva respiración. Tenemos que con esta mascarilla, este Ventimazo Venturi, sondas nasales, mascarilla con reserva y sonda nasofaringea, se va a conseguir una FiO2. ¿Y qué es la FiO2? Es la concentración del oxígeno inspirado. ¿Con qué? Con una cantidad de oxígeno en litros por minuto. Así tenemos que la mascarilla de oxígeno nos produce un FiO2 de 25 a 45% con 1 a 4 litros por minuto. Una sonda nasofaringea nos va a producir una FiO2 de 24 a 40% con una cantidad de 1 a 6 litros por minuto. Acá tenemos sondas nasales. Acá tenemos una máscara Venturi. Y ahora es importante hablar del AMBU, reanimador AMBU o respirador manual a presión positiva e intermitente. ¿Qué significa? Cuando hablamos de máscaras decíamos que nos permite dar oxigenación a un paciente que todavía respira o que conserva su respiración espontánea, pero necesita concentraciones de oxígeno más altas. Acá, el AMBU nos permite oxigenar al paciente que no respira. Por eso se da a presión positiva. El AMBU tiene diferentes tamaños. Para un niño, para un adulto, siempre va a tener una conexión con una fuente de oxígeno y otra conexión con una máscara, en este caso, máscara. Esta conexión puede servir para conectar a un tubo endotraqueal o para conectar a una traqueostomía. Y a través de la mano, por eso se dice respirador manual, se hace el debido procedimiento de oxigenación manual a presión positiva al paciente que necesita. ¿Quién necesita? El paciente que no respira. Acá tenemos el conjunto de instrumental que vamos a usar. Las máscaras que hemos hablado, el tubo orofaringeo o de Mayo, el laringoscopio, el tubo endotraqueal, que puede ser de 1 lumen o luz y de 2 lúmenes. El tubo endotraqueal de 1 lumen que además posee un anillo o es anillado. Acá tenemos esta pinza que es muy importante en la anestesia,
que se llama la pinza de McGill. Acá observamos modelos de mesa de anestesia o coches de anestesia que nos permite guardar la medicación, los fármacos que vamos a usar en la anestesia. Asimismo, otros dispositivos como son electrodos, tubos de Mayo, mascarillas, guantes, etc. Acá tenemos diferentes formas de tubos. Tenemos el tubo endotraqueal con una sola luz, el tubo endotraqueal con doble luz. Acá tenemos una luz, otra luz y dos orificios. Y tenemos una sonda, un tubo de traqueostomía, que es más corto. Entonces, este tubo endotraqueal va a ser introducido a la tráquea, como su nombre lo dice, más o menos hasta una zona graduada a este nivel. Todo esto es introducido hasta la tráquea. Y este globo que ven ustedes aquí, se infla a través de esta conexión. Acá no se ve bien la conexión. Acá está la conexión. ¿Qué permite la insuflada de este globo? Va a permitir que no haya fuga del gas anestésico y del oxígeno de la vía endotraqueal o respiratoria hacia arriba. Asimismo, va a impedir que ingresen secreciones hacia la vía respiratoria. Acá vemos una pieza importante que es el laringoscopio. Acá vemos armado el laringoscopio con su mango y la hoja. La hoja es de diferente tamaño para adulto, para niño. Es importante que la linterna o foco que se encuentra a este nivel funcione correctamente. ¿Qué va a permitir el laringoscopio? Hacer la laringoscopía de esta manera. Gracias a esta luz podemos observar la epiglotis, las cuerdas vocales, y de esta manera podemos hacer la intubación con este tubo endotraqueal, que consiste en introducir el tubo endotraqueal a la tráquea. Ahora vamos a ver este equipo importante que es el capnógrafo, que nos permite evaluar el CO2 expirado en un paciente con anestesia durante el acto quirúrgico. Permite esta curva simétrica y evalúa el CO2 expirado en milímetros de mercurio. El pulsioxímetro nos evalúa la saturación de oxígeno en el paciente que está recibiendo anestesia y oxígeno. Acá vemos el valor de la saturación de oxígeno. Existen diferentes modelos de oxímetro de pulso, igualmente de capnógrafos. Acá vemos el monitor de las funciones vitales, que es importantísimo en todo paciente que está recibiendo anestesia y está siendo sometido a una intervención quirúrgica o a un procedimiento quirúrgico, procedimiento invasivo
bajo anestesia. Acá les he puesto dos modelos porque existen los monitores de las funciones vitales que pueden tener varios parámetros de las funciones vitales y otros que pueden tener solamente unos parámetros. Los principales, ¿cuáles son? La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la respiración y la temperatura. Vemos, por ejemplo, este monitor, que además contiene la monitorización de la presión arterial invasiva, la monitorización de la presión venosa central y asimismo la monitorización del nivel, del estado de conciencia de un paciente bajo efectos de la anestesia general. Acá tenemos electrodos que se colocan en el paciente de diferentes colores que nos va a permitir evaluar la frecuencia cardíaca en el monitor de las funciones vitales. Asimismo, nos van a ayudar a ver la presencia de alguna arritmia cardíaca o alguna irregularidad del pulso, como puede ser, o variación del pulso, como puede ser una taquicardia o una arritmia cardíaca, o bradicardia cardíaca. Acá vemos la monitorización del estado de conciencia en un paciente bajo anestesia general a través del análisis bioespectral que se llama BIS. El BIS permite evaluar a través de un monitor en números el estado de conciencia, el estado quirúrgico o de anestesia propiamente dicha estaría entre 40 y 60. También vamos a tener en sala de operaciones en pacientes que usan anestesia general y por lo tanto en muchos casos se usa el relajante neuromuscular, un monitor de esa relajación neuromuscular. Enumerando, entonces tenemos los aspiradores que nos sirven para aspirar las secreciones de la cavidad oral, ya sea contenido gástrico o exceso de salivación del paciente. El desfibrilador, que es importante en caso se presente alguna complicación por anestesia o en el paciente que se encuentre en mal estado físico. Como decíamos, en un paciente que podría ser un caso de un paciente con el valor de ASA 5 o ASA 4. Máquina de anestesia que ya hemos hablado, el electrocauterio, las fuentes de oxígeno, las bolsas de desecho. Acá un modelo de bolsas de desecho para ilustración. Este es un modelo con sus colores respectivos. Este es otro modelo que están colocadas en la periferia o en la zona no estéril de la sala de operaciones.
La bolsa negra es todo lo usado, desechable y que se puede volver a usar, haciendo el correspondiente método de reuso. Los residuos contaminados en los depósitos rojos. Los residuos especiales, por ejemplo, el cloruro de sodio que no está contaminado, ya se acabó de usar, el frasco, que generalmente son de plástico, se coloca a este nivel. También tenemos los contenedores del material, que es punzante, como es una aguja, o el cortante, como es una ampolla rota, ¿no? Que se usa en contenedores rojos también. Este es un modelo de las fuentes de oxígeno. Miren acá en la pared, fuente de oxígeno. Acá también, fuente de oxígeno. Esta es fuente de óxido nitroso, de nitrógeno, de aire comprimido. Como les decía, todos los gases están almacenados en balones a presiones altas, y todos necesitan sus reguladores de presión. Solo de esta manera, cuando obtenemos el oxígeno a baja presión, será conectado al paciente que necesita oxigenación. El desfibrilador, tenemos modelos diferentes. Generalmente este es el que usamos dentro de sala de operaciones, y acá van a ver un modelo de un desfibrilador portátil que en algunos países están colocados en las calles en caso se presente una complicación o un paro cardíaco. Acá les voy a hablar del desfibrilador que debemos de conocer y si es necesario usar cuando se presente un paro cardíaco en sala de operaciones, por ejemplo. Un desfibrilador contiene una fuente de corriente eléctrica hacia una toma de corriente y otra conexión de cables hacia el paciente. Una vez conectado al paciente, nos va a dar la actividad cardíaca y nosotros podemos determinar en qué momento debemos dar una descarga eléctrica al paciente o desfibrilar al paciente. Y acá tenemos la graduación de la cantidad de carga que vamos a dar al paciente en determinado momento. ¿Y cómo vamos a dar esa descarga eléctrica al paciente? Usando estas palas. Acá tenemos igual las palas que van a ser colocadas sobre el tórax del paciente. Una es para lápiz, otra es sobre el esternón, apretando estos botones. Esa es la forma. O cómo actúa un desfibrilador y los componentes principales de un desfibrilador, que es el monitor, la conexión a los electrodos del tórax, la conexión eléctrica, la carga eléctrica que vamos a dar al paciente con su botón, que vamos a graduar acá de acuerdo a la necesidad del paciente, y las palas. Ahora vamos a ver la máquina de anestesia, que es muy importante en sala de operaciones. Vamos a ver acá que toda máquina de anestesia contiene un dispositivo que ya hemos visto, que es el vaporizador de anestesia,
y una fuente de oxígeno. Como hemos visto, el vaporizador va a contener el anestésico en forma de gas. Nosotros colocamos como líquido en este vaporizador, cambia a gas y junto con el oxígeno será administrado al paciente. Acá vemos una conexión que va a ir al paciente y otra conexión que va a venir del paciente hacia la máquina. Si va al paciente, va a llevar oxígeno con gas anestésico, y si regresa del paciente, va a traer CO2 a este dispositivo de cal sodada. La cal sodada permite la absorción del CO2 expirado. Una máquina de anestesia contiene un monitor que nos va a permitir controlar la ventilación mecánica de la máquina de anestesia y otro monitor que nos va a permitir controlar las funciones vitales del paciente que está recibiendo anestesia. Esa es la importancia de la máquina de anestesia. Esto para recordar el equipo de electrobisturí, que tiene dos dispositivos. Uno que contiene el electrocauterio, que es el bisturí eléctrico, que va en contacto con la zona operatoria. Y este dispositivo, que es la placa indiferente, que va en contacto con la piel de la zona no operatoria y que permite una conexión eléctrica a través de este aparato, con el cual se lleva a cabo los cortes y la cauterización en la cirugía. Eso es todo. Muchas gracias.